Buenos días, hermanos. Jesucristo, nuestro buen pastor, nos guía por un camino de vida. Por el bautismo renacemos a esa vida singular y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. Esta es una gran ocasión de presentarnos al Señor para pedirle que vivamos todos bajo su cayado, siendo Él nuestro único pastor. En la resurrección de Jesús, gozamos de la misericordia de este buen pastor. Todos de pie para recibir a los celebrantes cantando el cántico de entrada. Hoy cantemos a nuestro Señor un cántico nuevo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el gozo y la paz de nuestro buen pastor resucitado nos acompañe en esta celebración y estén con cada uno de ustedes. La misa de hoy la ofrecemos pidiendo por todo el pueblo santo de Dios, por quienes ofrecemos esta Eucaristía. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.
quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Tú que solo tú eres Señor, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Les recuerdo que le den share a nuestra celebración para así poder llegar a más personas y poder celebrar todos juntos esta Eucaristía. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos hacia los gozos celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo su pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Ahora nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los 11, pidió atención y les dirigió la palabra. Todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras le traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y bautizaos todos en nombre de Jesucristo, para que se os perdonen los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y además para todos los que llame el Señor Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones les urgía, y los exhortaba diciendo: escapad de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día se les agregaron unos 3,000. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, si, obrando el bien, soportáis el sufrimiento, hacéis una cosa hermosa ante Dios, pues para esto habéis sido llamados,
ya que también Cristo padeció su pasión por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca cuando le insultaban. No devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas os han curado. Andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras vidas. Palabra de Dios. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco a mis ovejas y las mías me conocen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste les abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz. Y él va llamando por el nombre a sus ovejas, y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús le puso esta comparación para que ellos entendieran de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Meditando, ¿verdad?, esta semana los textos de la misa de hoy, que estamos celebrando este cuarto domingo de Pascua, el domingo del Buen Pastor. Lo que podía pensar me venía a la mente, ¿verdad?, este bumper sticker que hemos visto tantas veces por las calles: mi Dios está pasado, ¿verdad? Nuevamente, en medio de la Pascua, el Señor nos vuelve a dar un bálsamo de paz, un bálsamo que alivie nuestras necesidades, ¿verdad? Nosotros estamos en medio de este tiempo de tribulación, principalmente no solo por la pandemia, sino también en términos de sociedad, incluso de iglesia, ¿verdad? Cuántos escándalos hemos escuchado en el pasado, no solo, ¿verdad?, en nuestra sociedad, de asesinatos, de corrupción, crimen, etcétera, y en la iglesia también. Y aquí está nuestro Señor diciéndonos que Él es el buen pastor.
las palabras del salmista. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mi fuerza. El Señor, como hemos visto toda esta semana, no se contenta simplemente con enviar a su Hijo al mundo para salvarnos. Él está ahí a nuestro lado impulsándonos. Él está ahí a nuestro lado curando nuestras dolencias. Él está ahí a nuestro lado animándonos en tiempos de dificultad. Él nos protege en frente de nuestro enemigo, nos alimenta, nos alienta. Y veíamos que no solo nos alimenta con la palabra, ¿verdad?, que nosotros sabemos que es alimento, pero sino también con la Eucaristía, que es su mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad. En el día de hoy, el Evangelio de la Misa nos habla del redil y, curiosamente, en este lenguaje, ¿verdad?, de pastor, el Señor se compara con la puerta de ese redil. ¿Y cuál es esa puerta, podríamos pensar? Esa puerta es principalmente el bautismo, por el cual tú y yo hemos sido hechos hijos e hijas de Dios, hemos sido incorporados a la familia de Dios. Pero en este lenguaje que tal vez para nosotros puede ser un poco oscuro hoy en día, ¿verdad?, porque ya no hay tantos pastores, ¿verdad?, que cuiden de sus ovejas en medio de nuestra sociedad. Pero me venía a la mente alguna experiencia que tuve cuando tuve el privilegio de estar en Tierra Santa, en peregrinación con mi clase del seminario. Y estando allá fuimos a visitar un lugar donde tenían un pastor con sus ovejas. Y era curioso porque esto que dice el Señor, ¿verdad?, las ovejas atienden a su voz, conocen la voz de su pastor. Esto pues nos puede parecer un poco abstracto, pero cuando uno está allí y ve cómo el pastor, con su silbido, con su voz, atrae, ahuyenta a las ovejas, dependiendo, ¿no?, cómo las va guiando. Y encima de eso, el cuidado absoluto que tiene el pastor sobre su rebaño. Incluso, según las costumbres allí en Palestina, el pastor muchas veces duerme a descampado protegiendo la oveja, y busca normalmente tal vez alguna cueva o un lugar cercado y se coloca en la entrada a dormir, en la entrada, para así proteger a las ovejas de que durante la noche no salgan y se pierdan, pero también protegerlas de cualquier ladrón o cualquier animal que quiera comerse a su oveja. Y esta es la entrega del que el Señor nos está hablando, ¿verdad? Él no es un pastor cualquiera, Él es el buen pastor. Y no es un buen pastor dentro de muchos buenos pastores, sino el buen pastor, el único buen pastor que ha dado su vida por sus ovejas, ¿verdad? Así como el pastor se coloca a la entrada del redil para proteger a sus ovejas de cualquier predador, así el Señor también nos ha protegido a nosotros, muriendo en la cruz, y nos ha protegido de las garras del enemigo, nos ha protegido de las garras del pecado. Y haciendo esto, como dice el Evangelio, Él nos da la vida en abundancia. Él nos da la vida divina, vida que nosotros por nuestras propias fuerzas no podríamos aspirar. Pero el Señor, en su infinita compasión, en su infinita bondad y misericordia, ha querido hacernos partícipes de su misma vida, de su vida divina. Ha querido divinizarnos, y como contemplábamos esta semana, la grandeza que esto supone, ¿verdad? Sabemos que nosotros que tenemos siempre en nuestro corazón deseo, añoranza de grandeza, estos deseos y estas añoranzas de grandeza, nuestro buen pastor las suple dándonos su vida divina, haciéndonos partícipes de su familia. Pero volviendo al tema de las ovejas, ¿verdad? Desde antiguo, desde la primitiva iglesia, los cristianos intuyeron y vieron en el símbolo del buen pastor a su Salvador Jesucristo. Y es abundante las imágenes que nosotros podemos encontrar en en las catacumbas de la antigua Roma, en esos edificios donde la iglesia primitiva se reunía, incluso en los cementerios, imágenes del buen pastor. Y hay una que a mí siempre me ha gustado muchísimo, se encuentra en una de las catacumbas en Roma, y es el buen pastor, ¿verdad? Aparece un joven cargando la oveja a sus espaldas, esa oveja
que se ha perdido y posiblemente se cayó, estaba, ¿verdad?, malherida y por lo tanto no podía caminar, y el buen pastor se la coloca a su cuello, ¿verdad? Y aquellos que han visto las ovejas pueden ser un poco grandes, ¿verdad?, y pesadas, y ese amor, ese deseo de salvar hasta la más pequeña de sus ovejas impulsa al buen pastor a colocarse a la oveja en el cuello. Y esto procede de una tradición, ¿verdad?, que los pastores tenían, y era que las ovejas, que pueden ser un poco despistadas, tenían la costumbre o tienen la costumbre de, buscando pastos mejores, ¿verdad?, van por ahí caminando y se pierden. ¿Qué sucede? Cuando esto sucede muchas veces puede que la oveja, ¿verdad?, sufra algún daño, se caiga por un barranco, se caiga por un aprisco, etcétera, y se rompa alguna pata. Y en esto el buen pastor la coloca sobre sus hombros. Y no solo sobre sus hombros para traerla de nuevo al redil, sino que dura la oveja en sus hombros durante todo el tiempo que dure la pata de la oveja en curarse. Y el pastor la va llevando sobre sus hombros a pastos verdes, a pastos abundantes, para que ella pueda comer. Pero a todo esto, ¿verdad?, la va llevando en sus hombros. ¡Qué amor, qué delicadeza de nuestro Señor! Que aún en medio de nuestras dificultades, cuando nosotros nos sentimos abatidos, cuando sentimos que no podemos más, cuando sentimos nuestra alma desfallecer y cuando nos sentimos heridos por nuestros propios pecados, heridos por las garras del maligno, el Señor, como nos sugiere la lectura y el salmo de hoy, nos coloca sobre sus hombros y nos lleva a donde hay pasto abundante, sana nuestra herida, carga con nosotros y nos da ese espacio, ese bálsamo, para nosotros poder recobrar nuestra fuerza. En medio de la pandemia, en medio de las crisis que estamos viviendo como sociedad, el Señor nos está recordando esto. Nos está diciendo, yo estoy aquí, no tengan miedo, yo soy el buen pastor que ha dado su vida por nosotros. Es decir, ya la batalla, por decirlo de alguna manera, está gana. El Señor ya ha vencido al maligno, el Señor ya ha vencido a la muerte, el Señor te ha hecho hijo e hija a ti y a mí. ¿Qué nosotros podemos esperar? Pues ya tenemos más de la mitad gana. Ahora tenemos que volver nuestros ojos a Él, que es nuestro buen pastor. Dejarnos curar, dejarnos apacentar por Él, ¿verdad? Dejarnos llevar en sus hombros por el Señor, que nos lleva siempre a mejores pastos. A veces nosotros no somos conscientes y no nos damos cuenta de las grandezas que nos esperan si nosotros ponemos en Dios nuestra confianza. Y por nuestra vanidad o por nuestro orgullo resistimos a los impulsos de Dios. Y pensamos, bueno, no, porque tal vez yo estoy escuchando que el Señor me está llevando por este camino, pero yo que sé más, quiero ir por este otro camino. Tal vez el Señor nos está poniendo en bandejas de plata un trabajo o está contestando alguna petición que nosotros le habíamos puesto. Sin embargo, Él la contesta tal vez no como nuestro egoísmo ha querido, porque el Señor, que sabe más, sabe lo que es correcto y bueno para nuestra alma, lo que es correcto y bueno para nuestro corazón. Él, como buen pastor, Él sabe dónde hay abundantes pastos, pastos dulces, pastos que puedan revigorizar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Sin embargo, nos sucede como las ovejas. Las ovejas se desesperan y van por ahí buscando qué comer, y tal vez esto las lleva a un aprisco, esto las lleva a caerse por un barranco, o esto las lleva, ¿verdad?, a plantas que no sean tan saludables para ellas. Pero el pastor siempre sabe más. ¿Y qué sucede cuando el buen pastor carga a la oveja y tal vez está 1 o 2 semanas cargando a la oveja que está herida? Se estrecha ese vínculo de amistad entre la oveja y entre el pastor. La oveja puede conocer mejor la voz del pastor, incluso su olor está pegadita al buen pastor. Y el Señor, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, cuando nosotros nos dejamos cargar por el Señor, entablamos una relación más profunda, entablamos una amistad más profunda, que nos lleva a reconocerle en las cosas más pequeñas. Hace unas semanas yo comentaba con algunos esto de la oración, y era precisamente que muchas veces nosotros
en nuestro deseo, ¿verdad?, espontáneo de entablar conversación con Dios, nos podemos encontrar con una paradoja, ¿verdad? Nosotros hablamos y es como si tuviésemos una pared de frente y no escuchamos nada de vuelta. ¿Por qué sucede esto? Porque el Señor no nos habla, ¿verdad?, por medios, a veces sí, pero de ordinario el Señor no nos habla de manera así directa como yo les estoy hablando ahora, ¿verdad? Y escuchamos nosotros su voz natural, ¿verdad? Esas ondas sonoras que viajan por el aire y entran en nuestros oídos. El Señor utiliza un lenguaje misterioso, ¿verdad? El Señor nos habla, puede hablarnos a través, y nos habla a través de su palabra. Nos habla a través de pequeñas inspiraciones que nosotros podemos sentir en nuestro corazón. Nos habla incluso a través de otras personas, ¿verdad? El Señor se utiliza incluso personas que nosotros no conocemos para comunicarnos su voluntad. Pero para esto hay que ser como esa oveja, entablar esa profunda relación con el Señor para poder entonces escuchar y reconocer la voz del buen pastor en esas pequeñas cosas, en esas pequeñas glorias en esas pequeñas gracias de cada día. Porque el Señor cada día nos habla. Nosotros tenemos que estar seguros y convencidos de esto. Ahora tenemos que preparar nuestro oído, ¿verdad? De alguna manera elevar nuestro oído para escuchar la sublime voz del buen pastor que nos habla diariamente. Por lo tanto, nosotros tenemos ahora que alejar de nuestro corazón cualquier temor, que puede ser natural, ¿verdad? Cualquier temor, cualquier dolor, preocupación, etcétera, que pueda estar invadiendo nuestro corazón, cualquier tristeza que pueda estar invadiendo nuestro corazón frente a esta pandemia o frente a las vicisitudes que enfrenta la sociedad, conscientes de que si nosotros, como las ovejas, escuchan la voz del buen pastor y respondemos a su llamado, vamos a estar siempre en las manos de nuestro Señor, que nos lleva a pasto abundante, que sana nuestra herida, que nos obtiene la vida eterna, la vida que Él generosamente ha querido darnos. Este Evangelio entra en conexión misteriosa con el Evangelio que hemos estado escuchando durante toda esta semana del discurso eucarístico. Porque de fondo, en este Evangelio y en el discurso eucarístico, lo que el Señor nos está diciendo es que Él ha venido a darnos vida, y vida en abundancia. Esta vida eterna que el Señor nos da es su misma vida que ha derramado sobre nosotros desde la cruz, que ha derramado hasta su última gota de sangre por ti y por mí. Para concluir, este Domingo del Buen Pastor también es, ¿verdad?, domingo de un modo especial, un domingo sacerdotal, porque el Señor, que nos ama infinitamente, no ha querido dejar a su rebaño desprovisto de pastores, ¿verdad? El Señor, que ya nos avisaba desde antiguo que nos dará pastores según su corazón, Él ha querido llamar para sí a un grupo de hombres que sirvan de buenos pastores también para su rebaño. Y esos buenos pastores que el Señor ha querido darnos son los sacerdotes. Por lo tanto, nosotros tenemos que querer mucho a nuestros sacerdotes. Decía un santo que a nuestros sacerdotes nosotros podemos a veces encontrarnos sacerdotes que por diferentes circunstancias no consideremos hombres de piedad o hombres de oración o hombres sabios, etc. Sin embargo, no nos toca a nosotros juzgarles, ya les juzgará el Señor. A nosotros como rebaño nos toca rezar por ellos, pedirle que el Señor toque nuevamente su corazón, que despierte ese fuego apasionante que tuvieron alguna vez cuando sintieron el llamado amoroso y misericordioso del Señor. Reconociendo que los sacerdotes son hombres como tú, son hombres que tienen debilidades, son hombres que tienen también, que sienten, que padecen. Sin embargo, ellos han recibido una llamada particular del Señor, no para ponerlos sobre, ¿verdad?, el resto de los laicos en la iglesia, sino para ponerlos al servicio de los demás, ¿verdad? Dice San Pablo que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y puesto ante los hombres para servirle en todo lo que mira a Dios. Por lo tanto, la responsabilidad del sacerdote es grande, ¿verdad? Porque él no se tiene que preocupar solo por el bienestar de su alma, sino por el bienestar de toda la comunidad parroquial. Y esto es decir, la parroquia no son solo las personas que asisten al templo
misa diaria y los domingos. La parroquia son todas aquellas personas que viven dentro del territorio parroquial. Por lo tanto, la responsabilidad que tiene el sacerdote es grande. Y como nos dice el Señor en la Escritura Santa, al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Por lo tanto, nosotros como pueblo tenemos que apoyar a nuestros sacerdotes. Nosotros tenemos que rezar mucho por nuestros sacerdotes. Y yo te invito en el día de hoy a escribirle, si tienes la posibilidad, a todos los sacerdotes que conoces, ¿verdad? A nuestro párroco, a los sacerdotes que han sido han sido instrumento de Dios en tu vida, que te han alentado, que te han confesado, que te han dado buen consejo cuando lo necesitaba, agradeciéndole. Y si no tienes la posibilidad de escribir, por lo menos eleva una oración por ello. Si ya ha fallecido, eleva una oración por su eterno descanso y agradécele a Dios que ha puesto este instrumento, este hombre de Dios en tu camino para acercarte a Él. Porque esta es la tarea del sacerdote, acercarnos a Jesucristo, acercarnos al amor compasivo y misericordioso de nuestro Señor. ¿Verdad? Quiere mucho a tu sacerdote, que es ese buen pastor que el Señor ha puesto cerca de ti para que te pueda, ¿verdad?, dar esa medicina espiritual que el Señor ha querido a través del sacramento de la confesión, o para alimentarte con el cuerpo, con la sangre, con el alma y con la divinidad de nuestro Señor Jesucristo a través de la Eucaristía, o que te alimenta con su palabra a través de su predicación, o te conforta, ¿verdad?, con la unción de los enfermos, etcétera. El sacerdote, que ese hombre, ¿verdad?, de Dios, que hace presente a Dios en medio de tu vida, intercede por él, ¿verdad? Sé como ese buen amigo que eleva sus oraciones en lo secreto y en lo escondido de tu hogar, en la intimidad de tu hogar, porque tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Pidámosle a nuestra Madre, ella que es Regina Cleri, reina del clero, que suscite en el corazón de sus hijos, sus sacerdotes, un amor apasionado por Jesucristo, un amor de locos, ¿verdad?, que quieran ellos dar la vida por su redil, dar la vida por Cristo a través de su testimonio, de su predicación, de su palabra. Pidámosle a nuestra Madre que aumente en nosotros, en todos los sacerdotes del mundo, el deseo de servir al Señor, y aumente el amor, el fuego de ese que sentimos nosotros en esa primera llamada, cuando veíamos todo color de rosa, en el corazón de todos los sacerdotes del mundo. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría y reina del clero, ruega por tus hijos. En medio de la alegría de la Pascua, queridos hermanos, oremos a Dios con insistencia, para que así como escuchó las súplicas de su Hijo amado, atienda bondadosamente nuestras peticiones. Por los que tienen el ministerio pastoral en la Iglesia, obispos, sacerdotes y diáconos, para que les sirvan con amor al pueblo de Dios, a ellos encomendados, roguemos al Señor. Por la santidad de los sacerdotes, para que se asemejen cada día más a Cristo, buen pastor, roguemos al Señor. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas en la Iglesia, para que tengamos los pastores que el pueblo necesita, roguemos al Señor. Por la unidad de todos los cristianos bajo un mismo pastor, para que aceptemos un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, roguemos al Señor. Por los aquí reunidos, para que vivamos de tal manera nuestra fe y compromiso cristiano, que seamos cuidadores de los débiles y de los que dudan, roguemos al Señor. Por todos nosotros, familias cristianas,
Para que nos sintamos responsables en las tareas de la Iglesia y ayuda a sus pastores, roguemos al Señor. Por todo el pueblo santo de Dios, por lo que ofrecemos esta Eucaristía, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Heriberto Rodríguez Castro, Paula Hernández, Samuel Torres, Rafael Carrasquillo, Alinson Montalvo, Nidia López Ferrer, almas del purgatorio, roguemos al Señor. Por la salud de Fernando Vizcarrondo, Nachalí Silva, Evelyn Rodríguez, enfermos de cáncer, por los contagiados por el COVID-19, roguemos al Señor. Intención especial por todos los trabajadores públicos y privados que enfrentan cesantías o reducción de sus jornadas de trabajo. Intención especial por todos los dueños de pequeños negocios, roguemos al Señor. En acción de gracia y petición de bendiciones en el aniversario de matrimonio de Mili y Carlos, número 45, roguemos al Señor. Pedimos también por todos los sacerdotes, para que el Señor les configure a su corazón, para que puedan ser pastores según el corazón de Jesucristo, roguemos al Señor. En acción de gracias y petición de bendiciones en el cumpleaños del Padre Jesús Aro, compañero mío del seminario, roguemos al Señor. Pastor nuestro, escucha la oración de tu iglesia y no dejes de hacerte presente entre nosotros como buen pastor y Señor de nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en tu amor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en tu amor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que mi corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en tu amor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en tu amor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, por estos misterios pascuales,
concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección,
Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna, y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo amado nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de ese altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia,
Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Queridos fieles, ahora vamos a hacer la comunión espiritual, que es esa tremenda oportunidad que tenemos que Jesús venga a nuestro corazón. Ese Jesús que nos dijo hoy dos cosas importantes, como nos ha dicho el Padre, que Él nos conoce por nombre, de manera individual. El pastor conoce a sus ovejas y a la vez que Él da su vida, nos ama apasionadamente. Así es que al que vas a recibir en tu corazón es el que te conoce por nombre, de una manera individual, única y tierna, y a la vez el que viene porque te conoce por nombre a darte todo. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. A mi alma, ven, Señor Jesús. Oremos.
Te pedimos, pastor bueno, que cuides con solicitud a tu rebaño y conduzcas hacia las praderas eternas a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora unos avisos parroquiales. Recordar a todas aquellas personas que quisieran colaborar con la parroquia. Tienen, ¿verdad?, dos modos para poderlo hacer. Una es ATH Business, sería Parroquia Santa Rosa 105, y la otra por PayPal sería Santa Rosa de Lima PR. En la página están las instrucciones para todos aquellos que quieran generosamente colaborar con la parroquia. Recordad también que las misas diarias de lunes a sábado son a las 5 de la tarde y los domingos a las 10:30. Igualmente los conversatorios tan importantes en el cual, como hemos recalcado en tantas ocasiones, podemos nosotros profundizar y dar testimonio de nuestra fe con el Padre Carlos, son de lunes a sábado a las 11 de la mañana. Por último, quiero extender un abrazo y unas felicitaciones especiales a Mili y Carlos, que están cumpliendo sus 45 años de matrimonio, ¿verdad? Tal vez las circunstancias de la celebración sean un poco diferentes a lo que nos hubiese gustado, pero sepan que desde acá les abrazamos con mucho cariño y les deseamos que el Señor les conceda 45 años más de vida matrimonial, ese ejemplo tan hermoso de amor entregado uno al otro, y que tanta falta nos hacen matrimonios santos que den testimonio de la santidad y de la importancia del matrimonio en nuestra sociedad. Así que ahora les quiero impartir una bendición especial a Mili y a Carlos, pidiéndole a nuestro Señor, ese buen pastor, que siga siendo buen pastor para ustedes y en medio de su matrimonio. Dios Todopoderoso y Eterno, pedimos que derrames tu copiosa bendición sobre Mili y Carlos en estos 45 años de matrimonio. Te pedimos que les sigas derramando tu gracia sobre ellos, para que puedan ser fieles uno al otro y dar testimonio de la santidad del matrimonio en nuestra sociedad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mucha felicidad. Y recuerden todo, ¿verdad?, en el día de hoy rezar de manera especial. Siempre tenemos que rezar por nuestros pastores, pero de manera especial hoy, en el Domingo del Buen Pastor, rezar por todos esos sacerdotes que han tenido un impacto en sus vidas. Desde acá les abrazo a todos con cariño y les envío muchos saludos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios me los bendiga y que tengan bonito día. Alma, vida y corazón, ya que no